Hola, hola, feliz día. Si es primera vez que me escuchas, bienvenido a mi canal. Hoy abordaré el tema de cómo construir activos que trabajen para ti. Primero, demos un vistazo a la crisis mundial, sus causas y sus consecuencias. Durante esta etapa hemos vivido una creciente automatización de los procesos, despidos masivos, empleos inestables, y muchos se han convertido en empleos temporales, causando una reducción de la demanda de bienes y servicios. A esto debemos sumar que una de las causas principales de la crisis fue el uso desmedido del crédito a través de las tarjetas de crédito, la burbuja que se vivió en la venta de viviendas o el real estate en las principales economías del mundo, la falta de respaldo de los créditos, el incremento desmedido de las tasas de interés. Esto llenó a los bancos mundiales de cuentas por cobrar tóxicas, lo que los dejó sin respaldo y puso a tambalear el sistema financiero mundial, además de los déficits fiscales de muchos países, causando una inflación rampante. La crisis trajo como consecuencia la devaluación del dólar. Esto causó el incremento de los precios del petróleo, el incremento de los costos de transporte y el incremento de los costos de producción, presionando aún más la inflación. Al hecho de que el 70% de las empresas cierran antes de los 5 primeros años, se suma el hecho de que muchas factorías trasladaron sus plantas de producción a la China, buscando mejores oportunidades, la reducción de costos y el incremento de sus utilidades. Esta problemática trae como parte de la solución la búsqueda por algunos sectores de la población en el emprendimiento, pero en muchos de los casos llevado a cabo sin el análisis necesario, el conocimiento y la educación. Y por eso muchas de las personas que emprenden a los pocos años cierran sus negocios. Se habla de estadísticas de 9 de cada 10 negocios que cierran antes de los 5 primeros años. El análisis de las causas y consecuencias de la crisis nos deja visualizar cuáles son las oportunidades para salir de ella. El hecho de que se termine la crisis no quiere decir que no se va a volver a presentar. Por lo tanto, debemos pensar en que nosotros debemos cambiar de actitud, de forma de pensar, porque bien dijimos que parte de la crisis se había originado en el consumo desmedido por gran parte de la población, que lo llevaba a utilizar mal utilizados sus ingresos y a incurrir en deudas que posteriormente las hicieron impagables. En la gráfica podemos ver claramente lo que ocurre. Vendemos nuestro tiempo y lo cambiamos por dinero. Trabajamos, obtenemos dinero, tenemos la creencia de que el consumo nos da felicidad, consumimos en exceso, necesitamos más dinero, vendemos más tiempo. En los periodos subsiguientes tenemos que pagar el servicio de las deudas, pago de intereses, se agrava nuestra situación y empieza una bola de nieve a crecer hasta que llegue el momento en que nos deja sin pisos, se originan las bancarrotas y todos los problemas que viven las mayorías de las personas. Siempre viven víctimas de un trabajo excesivo que las mantiene en esa trampa y no las deja salir de ellas. El entender entonces la relación que debe haber entre los ingresos y los egresos y la necesidad de separar una parte de los ingresos lineales, o sea, los que obtenemos por el cambio de nuestro trabajo, y reservarlo para el ahorro, de tal manera que esto nos permite en el futuro obtener
ingresos pasivos. Lo que te vuelve rico no es el dinero. La respuesta está en la educación financiera. Históricamente se ha visto que muchas de las personas que se ganan grandes cantidades de dinero en loterías, con el tiempo terminan en bancarrota, como consecuencia de los gastos excesivos y de la falta de cultura financiera, de la falta de inteligencia financiera. Esto nos refuerza la idea de que hacer dinero no es cuestión de tener dinero. ¿Qué son entonces los ingresos activos? Los ingresos lineales. Esos ingresos son los que obtenemos por el intercambio de nuestro tiempo de trabajo y la remuneración que recibimos. Tratemos de entender qué son los activos que trabajan para uno. Estos activos son obtenidos inicialmente con parte de nuestros ingresos lineales. Si tenemos claro que nuestros ingresos deben ser iguales a los egresos más una parte reservada para el ahorro. Con el tiempo, esa parte nos debe dar la posibilidad de obtener activos que generen ingresos pasivos. ¿Qué son los ingresos pasivos? Son aquellos ingresos que obtenemos a través de los activos que trabajan para uno. No se trata de trabajar tantas horas por un sueldo determinado. El secreto está en trabajar menos horas de una manera más inteligente para generar ingresos pasivos por dicho trabajo durante varios años. Los ingresos pasivos van generando más ingresos. Si entendemos la ecuación ingresos igual a egresos más ahorro y ahora le incluimos la inversión, entonces los ingresos pasivos deben ser reinvertidos para obtener nuevos activos que trabajen para uno. Básicamente, esta es la fórmula que han utilizado los hombres más ricos del mundo. Dentro de los activos que trabajan para uno, existen los activos fijos, compra de propiedades, compra de tierras, compra de cualquier otro tipo de inmueble para tener una renta. Ese tipo de activos requieren inversiones más grandes. Hay otro tipo que requieren de menos inversión y más dedicación, enfoque y tiempo. Por ejemplo, escribir un libro, construir una red de mercadeo, la música, todo ese tipo de actividades que vemos relacionadas hoy con el emprendimiento a bajo costo. Lo cierto es que no es complicado encontrar árboles de dinero, todo depende de tu visión. Debemos vivir constantemente a la caza de esas oportunidades. ¿Qué son los ingresos residuales? El ingreso económico de la mayoría de las personas funciona como esta llave. Ingreso de capital depende al 100% de su tiempo y de tu presencia. Empleo tradicional, profesionistas y comisionistas. El ingreso pasivo residual fluye de manera constante y no depende ni de tu tiempo ni de tu presencia. Regalías, patrocinios, inversiones, bienes raíces y mucho otro tipo de activos que tienen estas mismas funciones. Cuanto más trabaje nuestro dinero, menos tendremos que trabajar nosotros. Este cuadrante es bien interesante. Nos muestra más o menos en la forma que está constituida la población. Dice, el 60% es empleada, intercambia su tiempo y esfuerzo por dinero. Si no trabaja, no recibe pago. Ese sector y el sector de los autoempleados en menor medida fueron los que más sufrieron durante esta crisis. El autoempleado es dueño de su empleo, pero si se ausencia algún tiempo por vacaciones o asuntos personales, su negocio no se mantiene. A esta parte pertenece más o menos el 35% de la población. El otro cuadrante habla de dueños que ya tienen algunas inversiones. Entienden en mejor medida la ecuación que hemos venido hablando. Estas personas ya poseen cierta solvencia financiera, cierta libertad de tiempo y pueden mejorar si se lo proponen. Y el 1% de la población, que son los hombres más ricos, a los cuales pertenecen
solo el 1% de la población. Esas personas en algún momento fueron empleados, luego fueron autoempleados, luego fueron dueños e inversionistas y finalmente llegaron a esa posición de privilegio porque interpretaron de la mejor forma la ecuación de la riqueza. Muchas de estas personas, como hemos venido diciendo, partieron de cero. Entre ellos tenemos a Carlos Slim, a Warren Buffett, el mismo Steve Jobs y muchas otras personalidades que pues, realmente no vale la pena nombrarlas a todas, pero son dignos ejemplos. Por lo tanto, la inteligencia financiera es la mejor forma de controlar nuestro futuro, tomando el control de nuestras fuentes de ingresos. El Internet cambió la forma de hacer negocios. Esta es una forma hoy en día de obtener recursos pasivos sin necesidad de invertir tanto tiempo de trabajo. Requieren de un esfuerzo inicial muy grande, pero con una buena planificación tenemos acceso a redes de trabajo muy extensas que permiten en un futuro obtener buenos ingresos y que no tengamos que depender de un ingreso completamente lineal. Los ingresos obtenidos a través de las redes en Internet son ingresos exponenciales que nos hacen lograr la plenitud financiera, la libertad financiera, dan la oportunidad de liberar nuestro tiempo, de aprovechar mejor nuestras oportunidades. Esta es la era de la conexión. Lo importante es que prácticamente tenemos acceso a unas formas de distribución que anteriormente era imposible tener acceso a ellas. Prácticamente las únicas que tenían acceso a redes de distribución de este tipo eran las compañías grandes o las corporaciones. Hoy en día, empleando nuestro tiempo de trabajo de una forma inteligente, vamos logrando nuestra libertad. Existen otro tipo de, han nacido por la generación de aplicaciones para generar oportunidades de trabajo. Entre ellos están Uber, Mercado Libre, Trivago, Despegar.com, Google y Facebook. Son plataformas al servicio del pueblo que generan grandes cantidades de dinero a las personas que las crearon. El network marketing es otro ejemplo importantísimo en los activos que trabajan en beneficio de uno. Este tipo de empleo ha crecido en los últimos años el 90%. En los últimos 10 años, 92 millones de personas en el mundo se han involucrado en el sistema del network marketing. 475.000 personas se suman cada semana y se habla de que es la industria que crece a pasos más agigantados. Este cuadro nos muestra en forma gráfica el volumen de ventas del network marketing con relación al cine, a la música y a los deportes, que son de por sí sectores productivos que producen muchos ingresos. Esta gráfica nos muestra la importancia de construir grupos de trabajo en el cual se apalancan unas personas con otras y para todos es rentable. El método tradicional es que una persona trabaja 40 horas a la semana por 50 semanas al año, son 2.000 horas al año, por 40 años promedio esta persona invierte 80.000 horas en su vida construyendo un solo ingreso. La mayoría de las personas se les va la vida en esto y no salen nunca de ese camino. Nunca se puede construir un patrimonio, siempre las deudas los llevan arrollados y pierden su vida en este esquema. Ahora, el network marketing nos muestra el apalancamiento entre todos los miembros de un grupo. Dice, armas un equipo de digamos 100 personas que trabajan 10 horas a la semana, son 1.000 horas a la semana, por 50 semanas en el año son 50.000 horas. Con este modelo en tan solo 2 años logras 100.000 horas invertidas. Lo bonito de esto es que
no es una sola persona la que obtiene ingresos de ese apalancamiento, es el grupo en general. Viendo este cuadro del apalancamiento, pues se puede motivar muchas personas. Para entrar en el negocio del network marketing se sugiere mirar la antigüedad de la compañía, qué tipo de expansión ha tenido, cuál es el tipo de producto que vende, el plan de compensación, la legalidad, el equipo de trabajo, la forma como se motiva y se soporta a su equipo, la forma como se te ayuda a prospectar y el soporte en general que se te da. En conclusión, no debemos hacer lo que los demás hacen, debemos hacer lo que los demás quisieran hacer y no hacen. Como siempre, muchas gracias por escucharme. No olviden darme like si fue de su agrado este video, compartirlo si consideran que de alguna manera hago aportes para ustedes y empezar a seguirme. A continuación encontrarán la información cómo se me puede contactar. Chao, chao, que Dios los bendiga.